Estamos hablando de autoridad espiritual, enseñando autoridad espiritual. Y cuando hablamos de autoridad espiritual, inmediatamente pensamos, ¿dónde principió todo esto? Cuando hablamos de rebelión, cuando hablamos de someternos, de obedecer a todas las autoridades, es lo que Dios dice. ¿Dónde principió todo esto? En el cielo. La rebelión principió en el cielo. Allá donde está Dios. Fíjese. Allí principió la rebeldía. El diablo se rebeló en contra de Dios. ¿Y dónde principió? Aquí en la tierra. Adán y Eva desobedecieron a Dios. Pero fíjese bien cómo la autoridad trabaja. La autoridad, Dios trata con el hombre directamente, con el hombre. Y la mujer se somete al esposo o a la autoridad del esposo, en lo que el esposo se somete a la autoridad de Dios, ¿ok? Los hijos se someten a la autoridad de la madre. No que no, el padre no es autoridad, pero la madre porque se supone que está más con ellos y está más cerca de ellos y por alguna razón los hijos siempre confían más en mamá que en papá, casi en regular, ¿verdad? Hay veces que no, pero sea como sea, es el orden de Dios para el hogar y para la humanidad. Y Dios le dio, fíjese bien, en Génesis 2, 16 al 17. Dice esta palabra, yo creo que está en la pantalla, ¿verdad? Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjese bien a quién se dirigió Dios. Al hombre. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sentencia de muerte. No muerte física, muerte espiritual. ¿Ok? ¿Sigue siendo lo mismo hoy en día? La sentencia es igual. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ahí está. Y luego nos pasamos a Génesis 3 del 1 al 6. Génesis 3 del 1 al 6 dice, pero la serpiente era astuta. La serpiente está siendo manipulada por Satanás. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, fíjese bien, ella se dirigió a la mujer, no al hombre. Y todavía sigue igual, hermanos. El diablo se dirige a la mujer. En lo espiritual, él trata de sacar a la mujer o manipular a la mujer porque la mujer tiene una influencia grande en el hombre. ¿Ok? Acuérdese de eso. Ok. Ya me iba a meter en líos, pero no me voy a meter en líos, ok. Esta noche, aleluya. ¿Con qué Dios os ha dicho? Fíjese la pregunta. ¿No comáis de todo árbol del huerto? Sí, Satanás no sabía de cuál árbol le había dicho Dios a él que no comiera. No sabía. Y la pregunta es, ¿con que Dios te dijo que no comas de ningún árbol? No, nomás de ese árbol que está, ya le dijo, ¿ve? Así como usted y yo le decimos a Satanás nuestras debilidades. ¡Boom! Porque él no puede leer tu mente, él no puede saber, no es como Dios, que Dios conoce los pensamientos del hombre. Él no puede. Él solamente sabe lo que tú le dices. La información que tú le das. Por ejemplo, tengo un dolorcito aquí, yo no sé si sea ataque del corazón o qué sé qué sea.
ya le estás diciendo a Satanás cómo te ataque. O tengo dudas que a lo mejor mañana no voy a poder. Ya fallaste. Así de que por eso la Biblia nos enseña que nosotros hablemos lo que Dios habla. ¿Cómo habla Dios? En su palabra. Aleluya, ¿ok? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ahí está la información, fíjese bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no vas a morir, no morirás, sino que sabe Dios, fíjese cómo está manipulando a la mujer, sabe Dios que el día que comas de ese árbol serán abiertos tus ojos y serás como Dios. Wow. Hasta entonces, Dios era el único que sabía el bien y el mal. El hombre era inocente completamente. No tenía, como tenemos ahora, el conocimiento de lo bueno y de lo malo. El hombre no tenía ese derecho, no se lo había dado Dios. Solamente Dios sabía lo que es bueno, por eso Dios le decía: de eso no hagas, esto sí hagas, aquello haces, aquello no haces. Y cuando el hombre comió de esta fruta, que se abrieron sus ojos, se abrió su entendimiento, desde ese momento, entonces vino la sabiduría al hombre para saber lo que es bueno y lo que es malo. ¿Ok? Cada uno de nosotros que está aquí sabe lo que no es bueno. Cada uno. Lo hacemos porque queremos, pero lo sabemos que no lo podemos hacer. ¿Ok? Eso sucedió cuando Adán y Eva comieron de la fruta. ¿Ok? Ahora vamos adelante. Sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. ¿Cómo vio la mujer que el árbol era bueno para comer? ¿Cómo creen ustedes que lo vio? Su entendimiento. Wow. Porque no estaban ciegos, hermano. Dios no los hubiera hecho ciegos, sino con su vista, porque ellos manejaban todas las cosas del Edén, los animales, los árboles, la fruta, todo. Dios le había dado a Adán el poder para controlar o gobernar todo lo que había en el Edén, todo, los animales, todo. Dios le dijo: tú vas a nombrar cada animal. Si usted dice: ¿por qué el perro es perro? Pregúntale a Adán. ¿Por qué la vaca es vaca? Pregúntale a Adán. ¿Ok? Fíjate bien, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Todo esto vio ella, no lo percibió. Se dio cuenta. Por medio de la astucia del diablo, le puso todo aquello en su mente para que ella lo digeriera de allí y ella razonara lo que era correcto o no era correcto para ella. Fíjese bien, aquí hay una lección muy grande que aprender, porque es lo mismo que Satanás sigue haciendo con nosotros, hermano. Nos pone la idea aquí y de aquí nosotros lo razonamos. Y como humanos tenemos la desgracia de razonar aún las cosas de Dios y fracasar por medio de ello. El razonamiento no es de Dios, no es una sabiduría que Dios te dio. Acuérdate de dónde vino, de Satanás. Razonamiento, cuando tú empiezas a razonar las cosas. El humano
fíjate bien, que es de Dios, que es cristiano. Todo lo del humano cristiano es de fe, no de razonamiento. Si él lo puede razonar, si él lo puede captar en su mente o no, tiene que, por fe, obedecer la palabra de Dios. Y ahí está todo. Ahí está donde fallamos, ahí está donde fracasamos, ahí está donde sufrimos, ahí está todo, la escasez, la enfermedad, todo lo que viene al humano está por medio de ello. Si tú y yo tuviéramos la fe para creer que Dios nos hizo perfectos y nos hizo sanos y nos hizo poderosos para captar las cosas y hacer las cosas bien, las podríamos hacer. Pero no es la gente que no cree en ti, es tú mismo que no crees en ti. Fíjate bien, esto es muy importante. Porque por medio, fíjate bien, mucha gente dice, no, es que ese hombre tiene una manera de manejar las cosas y de meterse en adentro de donde nadie más se mete y logra cosas. Se llama confianza en sí mismo. No es nada de que Dios le dio a ese hombre eso y a otro no. No, todos lo tenemos, hermano. Todos lo tenemos. Y aquellos que podemos confiar y creer que vamos a progresar, progresamos. No hay nada que nos pueda evitar de progresar y de ser bendecidos. No hay nada. Yo estoy hablando de los cristianos, no de los que no son cristianos. El cristiano tiene una potencia, un poder para recibir de Dios, que si solamente puede creer. Jesús lo dijo, hermanos. Dijo, si solo puedes creer, puedes decirle a esa montaña que se mueva y se eche a la mar, y lo tiene que hacer. Qué poder tan tremendo, ¿no? Wow. Si solamente puedes creer. Y ahí está. Pero el razonamiento se entremete a estorbarnos, así como se metió con Eva, empezó a razonar. Aquel árbol, yo estoy seguro que ella lo había visto 1000 veces. Ellos no tenían problema con aquel árbol. Ellos comían de toda la fruta que había. Dios les había dado fruta en demasía y cosas que comer. Ellos no tenían problema con ello. Pero fue cuando el diablo le puso la idea en su mente, que abrió sus ojos, dice la Biblia. ¿Qué quiere decir? Abrió su entendimiento para que ella pudiera empezar a razonar. El razonamiento es duda, hermanos. Y no lo entendemos. Cuando empezamos a razonar cualquier cosa que sea, estamos dudando lo que Dios dice. Por eso es del diablo. Ok. Y tomó de su fruto y comió. Tomó y comió. Y dio también a su marido. ¿Qué pasó con Adán? Pues no le había dado Dios toda la autoridad a Adán. Le dijo, Adán, tú tienes autoridad sobre esta mujer porque esta mujer salió de ti, no tú de ella. ¿No le había dicho eso? Aleluya. Tú tienes la autoridad, Adán. ¿Y entonces qué pasó? ¿Por qué nos doblamos rodilla delante de la mujer? No, pues ¿sabe qué, pastor? Yo no quiero tener problemas en la casa. No, pues sí, porque si me opongo, vamos a meternos en una guerra y mejor, ¿para qué? Mejor para dormir tranquilos y comer bastante y estar contentos. ¿Ah? Usted no lo cree, hermano, pero hay hombres que son los que se ponen las faldillas en la casa, hermano. Yo sé que aquí no hay ninguno, pero allá afuera hay hombres que no saben gobernar su propio hogar,
donde Dios los ha puesto para gobernar. ¿Sabe por qué no saben o no lo hacen o no pueden? Porque ellos no son fieles a Dios. Ellos mismos le están fallando a Dios, están desobedeciendo a Dios. ¿Cómo le puedes decir a la esposa, vale más que me obedezcas a mí? ¿Oh, sí? ¿Y tú quién eres? Cuando le dicen eso, vale más que agarre corriendo porque... Y todo se desvía, todo se sale fuera de orden. ¿Por qué? Porque el hombre no ha tomado su lugar con Dios. Un hombre que es responsable a Dios y que teme a Dios, no a la mujer, no a las circunstancias, teme a Dios. Está más interesado en lo que Dios piensa que lo que Hani piensa o lo que este otro piensa. Él está más interesado qué es lo que Dios dice, qué es lo que Dios piensa, qué es lo que Él dice en su palabra, porque es lo que vamos a hacer. Vieja, vale más que te sometas porque aquí vamos a hacer lo que Dios dice. Hello. Yo sé que algunos de ustedes van a dormir afuera, pero ojalá que aprenda algo. Tome su lugar con Dios. No esté exigiendo algo de su mujer que usted no está haciendo usted mismo. No sea un hipócrita, ¿ok? Sea fiel con Dios. Y ahora, cuando usted es fiel con Dios, usted puede gobernar su hogar, su familia, sus finanzas, su todo. Yo sabía bien que no les iba a gustar, pero pues, ¿qué voy a hacer? Romanos 5:19. Tenemos que ir a la raíz del problema, hermanos, porque si no arreglamos la raíz del problema, nunca vamos a arreglar el problema, siempre lo vamos a tener. El hombre tiene una responsabilidad grande delante de Dios, que no puede descuidar por ninguna razón. Porque de ahí comienza todo, el gobierno, del hogar, de los hijos, de todo. De ahí comienza. Romanos 5:19 dice, porque así como por la desobediencia, fíjese bien esa palabra, no nos gusta, pero es muy usada en la Biblia. Por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores. Fíjese bien lo que hace el pecado. El pecado no afecta solamente a la persona que está pecando, sino los demás alrededor. ¿Se fijó? Ya. Ok, vamos adelante. El resto de esa escritura dice, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos por la obediencia de Cristo. La caída del hombre se debió a la desobediencia y sigue siendo el problema o el pecado que nos arrastra a desgracia, a escasez, a enfermedad, a toda cosa inmunda. Eso es lo que nos arrastra. ¿Qué es lo que nos impide que nosotros tengamos el poder? Hablamos de los profetas de la Biblia, los discípulos de la Biblia, que tenían poder, aún su sombra sanaba a los enfermos. ¿Por qué ahora no? Oh, es que nos falta espiritualidad, pastor. Es que necesitamos dedicarnos más, a aprender más de la Biblia. No, nada de eso. Obediencia, hermanos. Los hombres de Dios de la Biblia eran hombres obedientes, eran hombres faltos como usted y yo. Cometían unos errores grandes, pero aún sin embargo tenían un poder que usted y yo ni siquiera conocemos. ¿Cuál era la razón? Obediencia, hermano. Obediencia. Y yo me alargo a decir que por obediencia usted puede hacer las mismas cosas que ellos hacían, si usted es una persona obediente.
Sí, muchas veces pensamos que Dios está buscando talento, que Dios está buscando posibilidades, que Dios está buscando astucia y que sí, a ese sabe mucho y ese se aprende rápido. No, Dios no está buscando nada de eso, hermanos. Por eso Dios dice que Él usa al más ignorante. El hombre más ignorante, obediente, tiene más poder que el más sabio y el más espiritual de este mundo. Fíjese bien, el hombre más de menos sabiduría, pero es obediente, obedece a Dios. Ese hombre está lleno de poder de Dios. Si el problema no es con Dios, es con nosotros, hermanos. Dios no nos puede confiar el poder para hacer las cosas. Porque la primera vez que lo desobedezcamos vamos a arruinar a alguien. Yeah. Por eso Dios no nos confía. Pero usted quiere que Dios le confíe, empiece a obedecerle. En las cosas pequeñas empiece a obedecerle. Yo no lo entiendo, pero lo voy a obedecer. Yo no entiendo por qué esto, pero yo lo voy a hacer. Eso es lo que Dios busca en nosotros, hermano. Que estamos dispuestos a tomar pasos gigantes, aunque no lo entendemos, no lo podemos razonar, no lo podemos entender con esta mente tan pequeña que es. No lo podemos entender, especialmente las cosas espirituales de Dios. No las podemos nosotros, aunque quisiéramos, nunca las podríamos entender. Pero Dios busca sabiduría. Dios busca obediencia de nosotros, no sabiduría. ¿Ok? Obediencia. Acuérdese, al otro que usted esté buscando. ¿Cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Cómo puedo? Es obediencia, hermanos. Es todo lo que Dios busca. ¿Ok? Repasamos la historia de Adán y Eva como aparece registrada en Génesis capítulos 2 y 3. Después que Dios creó a Adán, le dio algunas órdenes, fíjese bien. Entre estas estaba la de no comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Él cuidó de esto. El cuidado de esto era más que la mera prohibición de comer de cierto fruto. Más bien era que Dios estaba poniendo a Adán bajo autoridad para que aprendiera la obediencia. Fíjese bien, era una prueba. Era una prueba. Así como nos prueba ahora a nosotros. No es tanto porque Dios necesita que vayamos a hacer cierta cosa. Dios puede mandar sus ángeles que lo hagan, hermanos. Dios puede mandar un burro que lo haga también. ¿Ok? Dios lo puede hacer. De veras que sí puede Dios hacerlo. Pero Él nos prueba a nosotros para ver la obediencia de nosotros. ¿Ve? A veces pensamos que es la importancia de lo que vamos a ir a hacer. No. Es Dios probándonos para ser obedientes. ¿Ok? Por una parte, Dios puso a todas las criaturas de la tierra bajo la autoridad de Adán para que éste tuviera dominio sobre ellas. ¿Ok? Pero por otra parte, Dios puso al mismo Adán bajo su autoridad para que éste obedeciera a la autoridad. Primero él obedecía a la autoridad, después podía enseñarnos a nosotros autoridad espiritual. Así trabaja. Solamente el que se sujeta a la autoridad puede ser autoridad. Lo digo otra vez. Solamente el que se sujeta a autoridad puede ser autoridad. No busque ser autoridad si usted mismo no se puede someter a la autoridad que sea. Todos queremos ser autoridad, pero no nos gusta someternos a la autoridad. Nunca vamos a poder ser autoridad de nada, hermanos, ni de nosotros mismos, porque no podemos ni sujetarnos nosotros mismos. Nunca vamos a poder hasta que no aprendamos a sujetarnos a la autoridad, sea de Dios o sea del humano, sea de donde sea, que sea autoridad. Mucha gente busca maneras para superar, para quizás llegar a ser un gran hombre de Dios. Y buscan sabiduría, buscan
tener contacto con the right people, como dicen los americanos. If you go to the right people, you get somewhere. Si buscas a ciertas personas, ellos te van a llevar a donde quieres ir. No. Porque esos mismos que te lleven ahí te van a tumbar de ahí. Hello. Según el orden de la creación de Dios, Él hizo a Adán antes que a Eva. ¿Ok? Hermanas, Dios hizo a Adán antes que a Eva. ¿Ok? ¿Y qué quiere decir eso? Adán le dio autoridad y a Eva la puso bajo la autoridad de Adán. Tápense los oídos, hermanos. A Eva la puso bajo de la autoridad de Adán. Hello. Ay, pastor, yo no sé por qué hay tantos problemas. Mire los hijos, mire el hogar, mire cómo está esto, cómo se revela. Ya no sé qué hacer con mi esposa. Póngase a ver a usted mismo. Y ahí se va a dar cuenta qué es lo que está pasando. Es bendición, y cuando dejamos que esto nos lleve o nos acerque a Dios, es una bendición grande. Porque aprendemos cómo someternos a Dios, y aprendemos que cuando nos sometemos a Dios, todo lo demás trabaja, hermanos. Todo lo demás trabaja. Aún si tuviera una iglesia llena de rebeldes, todavía trabajaba, hermanos. Gracias a Dios que no la tengo, ¿verdad? Todos ustedes son tan lindos y se someten tan lindo. Gloria a Dios, aleluya. Pero si no fuera así, Dios. Y Él es el que nos arregla, hermano. Nos salemos fuera de orden, Él nos arregla. Aleluya. Ok, no se oye, hermano. Se va a poner bueno. Dios puso a estos dos, al uno como autoridad y a la otra para estar sujeta a autoridad. Tanto en la vieja creación como en la nueva, este orden de prioridades es la base de la autoridad. No ha cambiado. Quien fue creado primero debe ser la autoridad. Quien fue salvo primero debe serlo igualmente. Por consiguiente, a donde quiera que vayamos, nuestro primer pensamiento debe ser averiguar quiénes son las personas a las cuales Dios quiere que nos sometamos. Donde quiera que usted vaya, la primera responsabilidad debe de ser informar quién es la autoridad. ¿Se acuerda cuando Pablo le contestaba al rey o al que fuera en una manera, pero cuando era un sacerdote, nada? Porque él conocía autoridad y él sabía a dónde someterse a la autoridad. Y él se sometía, y cuando él se sometía, todas las cosas trabajaban para él. ¿Ok? Esto es muy importante que nosotros entendamos esto, hermano, porque tenemos autoridad, queramos o no. Fíjese bien, nuestros hijos se rebelan con nosotros y no quieren hacer, y les hacemos los gustos, y bueno, es un desorden tremendo, ¿verdad?, que hay en el hogar ahora. Pero ¿sabe qué? A donde quiera que vayan, pobrecitos, cuando ya salgan de la casa, van a tener que someterse a la autoridad de alguien. Y no van a ser tan amables como nosotros de padres. No, les va a costar. Les va a costar. Es mejor que aprendan la autoridad en el hogar. Para cuando ya salgan afuera del hogar, ya van a estar entrenados a obedecer la autoridad. Y yo le aseguro que les va a ayudar. Va a ser una bendición para ellos. Donde quiera que vayan, van a caer parados. ¿Por qué? Porque aprendieron a someterse a la autoridad. Usted les enseñó cuál es la autoridad. A esa persona respétalo porque es autoridad.
Ya, ya. Es algo triste que hacemos con los hijos ahora, no enseñarles autoridad en el hogar. ¿Quién es el que manda? ¿Y por qué? Porque Dios así lo hizo. Y nunca diga, porque yo te digo, porque Dios dice. Sí, porque es lo primero. Muchacho respongón, porque yo te digo, y si no te voy a dar un... No. Es porque Dios dice, y aquí obedecemos a Dios primero. Esa es la autoridad aquí en nuestro hogar. Aleluya. De ahí todo trabaja. Todo. Yo le aseguro que todo trabaja. Por todas partes podemos ver la autoridad y en cualquier tiempo podemos aprender a ser obedientes a ella. La caída del hombre se debió a la desobediencia a la autoridad de Dios. En vez de obedecer a Adán, Eva tomó su propia decisión al ver que el fruto era bueno y agradable a los ojos. Si ella hubiera sabido o se hubiera sometido a la autoridad que Dios había puesto, ella nunca hubiera tomado ese paso que tomó. Pero ella no conoció la autoridad que su esposo era. Descubrió su cabeza, dice, el fruto era bueno y agradable a los ojos, descubrió su cabeza. El hecho de que comiera del fruto no se originó en la sumisión, sino en su propia voluntad. No solo vio la orden de Dios, sino que también desobedeció a Adán. Es decir, ella estaba desobedeciendo dos autoridades. Y todavía sigue igual, hermanos. Cuando nosotros desobedecemos la autoridad, sea la que sea espiritual o de esta tierra, estamos desobedeciendo esa autoridad y estamos desobedeciendo la autoridad de Dios. Doble. ¿Ok? Sino que también desobedeció a Adán. Rebelarse contra la autoridad que representa a Dios es lo mismo que rebelarse contra Dios. Al escuchar a Eva y comer del fruto prohibido, Adán pecó directamente contra la voluntad de Dios. Por lo tanto, él también fue desobediente a la autoridad de Dios. Esto también fue rebelión. All right. Toda obra debe hacerse en obediencia. Todo lo que hacemos, hermanos, debe de ser en obediencia. Por eso en los trabajos, cuando nos dicen queremos que hagas esto y queremos que lo hagas así, usted quizás tiene mejores ideas, porque siempre tenemos mejores ideas que los demás, pero usted va a obedecer y hacerlo exactamente como le dicen y todo va a trabajar bien. ¿Verdad? Ahora, si le dan a usted la autoridad para que usted decida cuál es la mejor manera, si le dicen verbalmente, te doy la autoridad para que tú, si tú ves una manera mejor de hacerlo, hazlo. Pero si no se lo dicen, entonces usted se está rebelando en contra de la autoridad. Cuando usted decide hacer las cosas como usted quiere. Y ese es el problema que tenemos, hermanos, porque es desobediencia. Y la desobediencia es violar las leyes de Dios. Esa es la seriedad de ello. Yo no tengo que hacer caso a cierta persona, pero al no hacerlo, estoy desobedeciendo las leyes de Dios. ¿Ve? Esa es la seriedad. Por eso Jesús dijo, cuando te lo hacen a ti, sea lo que sea que te hagan a ti, me lo están haciendo a mí. No es a ti solamente, sino a mí. Y la seriedad no es tanto que si yo ofendo a la hermana, es tanto que si yo ofendo a Dios. Ese es el problema. ¿Me entiende? Y eso es lo que tenemos que aprender. Que no es la persona. Quizás la persona podemos decir, yo no tengo respeto para esa persona, no importa. Cuando usted le falte el respeto a una persona, usted se lo está faltando a Dios.
Por eso Dios nos manda que hagamos una cosa, no que seamos sabios, no que seamos muy espirituales, sino que aprendamos a amar a Dios con todo el corazón, con toda la fuerza, con toda el alma y con todo el corazón, y aprender a amar a nuestros vecinos, hermanos. Porque cuando aprendemos a amar, nosotros no vamos a tener problemas someternos a la autoridad. Mucha gente se quiere someter a la autoridad de Dios sin el amor de Dios y no puede. Se dan cuenta muy temprano que están fracasando, que no van a poder, no va a ser posible. Y se desaniman y mejor lo olvidan. Pero tenemos que entender que todo lo de Dios se principia y se termina con amor. ¿Obedecemos a Dios porque le tenemos miedo o porque le amamos? Porque le amamos, le tenemos miedo. Porque le amamos, tenemos el temor de Dios. Pero es el amor el que nos causa. Es decir, si yo amo a una persona muchísimo, entre más le ame, más cuidado voy a tener de no dañar a esa persona, porque le amo mucho. Al dañarla me daño yo. Bien. Esto trabaja todo por el amor de Dios de nosotros. Y si Dios nos está pidiendo algo esta noche, es que dejemos que su amor se mueva y se revele en nosotros. Eso es lo que Cristo Jesús quería decir en Mateo 5:16 cuando dijo, deja tu luz brillar para que los demás vean tus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Eso es lo que va a glorificar al Padre que está en los cielos. No es lo que nosotros les hablamos, que no, mire que esto y que el otro, y no, mira, yo puedo hacer esto, yo hago lo otro, y yo soy esto en la iglesia, yo soy. No, eso no trae gloria a nadie. Lo que trae gloria es tu vida que tú vives, el amor que tú tienes para tratar a todos igual. No nomás a ciertas personas, a todos igual. Todos tienen el mismo valor para ti. Todos. No hay nadie mejor que otro. Ya sabemos qué hacer, nomás necesitamos hacerlo, ¿ok? Póngase de pie.